Entiende por el concepto de cultura. Para mí el concepto de cultura encierra un gran sinnúmero de cosas. En estas pueden ser los principios arraigados desde las costumbres de nuestros padres que hacen que nosotros tengamos buen desempeño hacia nuestra sociedad. Cómo nos compartimos, cómo compartimos, cómo nos socializamos y cómo nos desarrollamos en una sociedad. Ese es como el conjunto de normas y principios que se debe tener para el desarrollo de la persona en su cotidianidad. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, es una palabra política, pues se encierra muchas cosas, pero en sí se está denominada como una ciencia que generalmente la desarrollan una minoría de personas, las cuales su función básica es administrar, dirigir un gran número de personas, una sociedad. Entonces política es como ese desarrollo ante la sociedad para el manejo de sus principios, para llevarlos a un buen mandato. ¿Qué entiende por cultura política? Bueno, pienso que la cultura política sería, su nombre dice cultura, es como lleva la tradición de algunos principios políticos. En este caso, pues nuestra sociedad presenta varios partidos políticos y esas corrientes políticas a la cual la persona se siente acomodada o siente cómodo o confianza en cuanto a sus principios, hace que siga a ellas. Yo pienso que esa es la cultura, aquel que sigue esos principios, que se siente cómodo, que ve que la ejecución, de pronto sus proyectos van con nuestras ideas, yo pienso que eso es cultura política. Ok. ¿Y cómo lo ve reflejado en su entorno? La política. Sí, la cultura política. La cultura política en el entorno tiene mucho que ver porque desafortunada o afortunadamente nuestro medio vive por medio de una administración política que administra los recursos como tangibles y no tangibles, ¿sí? Eso hace que nosotros siempre dependamos de la política como tal, porque ellos son los que por medio de impuestos, por leyes, nos restringen o nos favorecen en ciertas situaciones. Y pues nuestra cotidianidad siempre tiene que estar asociada, queramos o no queramos, por una influencia política. Por el concepto de cultura. La cultura es el conocimiento de las personas, ¿sí?, acerca de lo que van adquiriendo, todo el conocimiento que van adquiriendo durante toda su vida. Bueno, ahora ¿qué entiende por el concepto de política? Política es como la ideología de un grupo de personas que lideran un pueblo, un país, ¿sí? Es como la ideología. Para usted, ¿qué significa la cultura política? La cultura política es como la percepción, lo que el Estado, lo que los gobernantes tienen como el conocimiento, esa percepción, ¿sí? Bueno, ¿y cómo la ve reflejada en su entorno, en su barrio? Lo veo reflejado pues por ejemplo en las redes sociales, lo veo bastante mal porque hay mucha discusión, mucha controversia, unos tienen una ideología muy distinta a los otros y veo que eso va como para mal. Igual todos los medios están muy enfatizados a decir prácticamente lo que el presidente quiere que diga, por ejemplo, ¿sí? Sí, básicamente por la información que la gente recibe en los medios de comunicación, por ejemplo, noticias de RCN, Caracol, prácticamente se dejan llevar de esa información que reciben y todos seguimos prácticamente esa misma ideología, ese mismo conocimiento que adquirimos. Bueno, muchas gracias. Por el concepto de cultura. La cultura la podemos definir como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan, por supuesto,
la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y el reconocimiento de los derechos y los deberes. ¿Qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política, etimológicamente, ¿cierto?, significa el arte de gobernar un país o una nación. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política son los diferentes principios ideológicos que son la base fundamental de los partidos políticos, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, ¿cómo usted lo ve reflejado en su entorno, la cultura Bueno, política? la cultura política en mi entorno la veo reflejada en un sentido nefasto. ¿Por qué? Porque hace más de 50 años los partidos políticos nos han venido gobernando en el país y yo diría que nos han mal gobernado, porque solo han traído para Colombia pobreza, miseria, violencia, desolación. Han acabado también con el empleo, con el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en cuanto a la parte de los recursos naturales, también el gobierno ha permitido que esos recursos se los lleven las multinacionales, ¿sí? Y nosotros aquí en Colombia, teniendo todos los derechos, nos quedamos sin esa parte que es importante para la inversión social que debe hacer el Estado. Los partidos tradicionales que se llaman así, como el liberalismo y el conservatismo, de ahí se han dividido en otros que son nuevos, como son Cambio Radical, el partido de la U, el partido Centro Democrático. Esos partidos han conllevado a un panorama nefasto y no estamos de acuerdo. Queremos que este país cambie, que tengamos un cambio social, político y económico para mejorar la población. Tenemos una alternativa muy importante que se enmarca dentro de esa cultura política nueva, que son un nuevo partido, una nueva esperanza, una luz, que se llama el Polo Democrático. El Polo Democrático lo está dirigiendo ahorita en ese momento Jorge Robledo, que es nuestro candidato presidencial para las elecciones del 2018. Y aprovecho esa oportunidad para invitar a ustedes, jóvenes, a todas las personas que conozcan el programa de Jorge Robledo y nos apoyen para ver si de verdad mejoramos el bienestar de la población colombiana. Muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura tiene que ver con el conocimiento que las personas han adquirido durante el transcurso de su vida. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política tiene que ver con las leyes o reglas establecidas dentro de una nación o dentro de una empresa con el fin de que todo funcione bien y de que todos vivan bien. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política tiene que ver con el conocimiento que las personas tienen acerca de las leyes que rigen su empresa o su nación. Ahora, por último, ¿cómo lo ve reflejado la cultura política en su entorno, en su comunidad? La cultura política, el desconocimiento de esas leyes que rigen se ve reflejado en los distintos puntos de vista que puedan tener cada persona dentro de la sociedad, ¿no? Algunos pueden estar de acuerdo con las políticas que están funcionando ahorita, como otros pueden no estar de acuerdo porque desconocen realmente la ley o esa. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Cultura son los principios y las costumbres de una persona o una comunidad o un pueblo o una nación. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política son los principios y valores que tienen o poseen los gobernantes o las personas para realizar un rol en la sociedad. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política es la combinación de cultura y política, que debe ser como los principios y los mismos valores que desarrolla una persona frente al rol que desarrolla en una sociedad. Con base en eso, ¿cómo usted lo ve reflejado en su comunidad?
Pues en la comunidad creo que hace falta mucha educación frente a eso, porque pues las diferentes personas creo que, o sea, siempre jalan como hacia el mismo lado, como no al bien compartido, sino como a un solo bien, como al bien de ellos, o al que está realizando la función de la política. Mi nombre es Catherine Michelle Ramos Pérez, soy estudiante de la UNAD, estoy haciendo la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Con base en las entrevistas que hice, puedo entender que el concepto de cultura se refiere más que todo a las actitudes que va adquiriendo una persona en cuanto a sus conocimientos, sus creencias. Todo esto hace que la persona se identifique y tome un rol de su vida y haga que sea diferente a los demás. Así igualmente pasa con la nación o el país, que cada uno tiene, digamos, en cierta forma, su forma de hacerse notar a los demás, siendo diferente, ya sea por la comida, por los gustos de las canciones y todo eso. Digamos, ya acá en sería como es el llano, entonces sería la música llanera. Eso hace que nos identifique como nosotros como llaneros. Entonces sería una parte que es la identificación de nosotros, ya sea en tanto conocimientos y todo lo que vamos adquiriendo. En cuanto al concepto de política, bueno, eso lo entiendo como aquellas personas que se lanzan a gobernar, a liderar, ya sea, digamos, en la ciudad, en el país, o ya sea, digamos, en un barrio, una comunidad, cada quien que se lanza a liderar, haciendo saber sus principios, y así de esta manera dirigirlos y hacerlos valer hacia la sociedad y siendo aceptados. En cuanto a cultura política, entiendo como eso, la participación de todos los ciudadanos, que todos se unan en una sola, como su nombre lo dice, cultura, en tanto a sus ideales y todo lo que ellos creen y piensan, se unan en uno solo y puedan colaborar no solo en el bien común, sino para satisfacer a toda la comunidad en el bien social, y que todos salgan favorables, no solo pensando en uno y en uno, sino para todos. ¿Y cómo lo veo reflejado? La cultura política la veo reflejada pues muy pobre, ya aquí, porque en cuanto a la ciudad, a la hora de votar, a la hora de participar, muchos no están de acuerdo con tantos gobernantes, digamos que no están de acuerdo porque tal cosa, y esto hace que pues que haya un desnivel y no todos compartamos todos los ideales en uno solo, sino que desvaríen. Al igual que, digamos, en el barrio, al haber un líder, es alguien que gobierne el sector, que haga, digamos, ¿cómo se dice?, reuniones, no todas las personas asisten, entonces se mira muy pobre esa parte de la cultura política, tanto en un barrio y al igual que todo. Muchas gracias.